El siguiente relato contiene hechos que pueden resultar grotescos o perturbadores para algunas personas. Si eres una persona sensible, te recomiendo no escucharlo. De igual manera, se recomienda que no lo escuches a solas o en la oscuridad. Si decides continuar, te pido mucha discreción. Antes de comenzar con el relato, quiero agradecerle a cada uno de los suscriptores del canal, ya que gracias a ustedes este proyecto ha ido creciendo semana con semana. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas y te unas a esta macabra familia. Espero que ya tengas en las manos tu botana y tu bebida favorita para que disfrutes del siguiente relato bajo la luz de la luna. Siempre me he considerado una persona muy religiosa. Domingo tras domingo acudía a la iglesia del pueblo para escuchar la misa. Acabando la misa, me confesaba y me quedaba un rato más rezando y pidiendo ayuda. Si tenía algún problema, le pedía a Dios con mucha fe para que me ayudara. Vivo en un pueblo pequeño en el estado de Oaxaca, en donde mi padre me heredó la profesión y el negocio que mi abuelo le heredó a él. Soy panadero y este oficio nos ha dado de comer durante 3 generaciones. No me malinterpreten, siempre me gustó hacer pan y vivía muy bien, pero no era lo mío. Yo quería algo más y lo iba a conseguir, aunque me costara el alma. Perdón si tardo para contarles lo que quieren escuchar, pero es importante que lo conozcan para que sepan de mi entorno y parte de mi vida, y así logren comprender el por qué hice lo que hice. Sé que muchos de ustedes también lo hubiesen hecho. En el pueblo vivía una familia muy adinerada. Ellos eran dueños de la mayoría de las tierras y tenían el ganado más grande a varios kilómetros a la redonda. Sí, eran muy ricos, pero aún así, yo tenía contacto con ellos, pues a diario solían comprar pan en mi panadería, o en ocasiones hacían grandes pedidos, y yo los llevaba directamente a su casa, una hacienda muy grande y bonita. Una mañana, entró a la panadería una mujer hermosa. Aún recuerdo esa vez como si hubiese sido ayer. Tenía una larga cabellera negra, ojos color miel y una piel muy tersa y clara. Su voz era casi angelical y de inmediato llamó mi atención, pues en el pueblo no había nadie así. Me dijo que acababa de llegar al pueblo y que en su casa se daría una gran fiesta para recibirla. Todos estaban muy ocupados y ella había aprovechado el hacer las compras al mismo tiempo. Ordenó una gran cantidad de pan y pidió que se la llevara directamente a la hacienda, la misma que pertenecía a aquella familia adinerada. Dejé todo lo demás para después y le di prioridad a ese pedido de pan para poderlo llevar personalmente a aquella hacienda. En cuanto todo el pan estuvo listo, me dirigí de inmediato a la hacienda con la única finalidad de averiguar más sobre esta hermosa y misteriosa mujer. Al llegar a la hacienda, me recibió doña Juana, quien me pidió que dejara todo el pan en la cocina, y aproveché para preguntarle para quién sería la gran fiesta. Es para Clarita, la menor de las hijas del patrón. Quizá no la recuerdas porque estabas muy pequeño cuando ella se fue para el otro lado, pero ya está acá y los patrones quieren hacerle una fiestota justo hoy que cumple sus 17 años.
No, no la recuerdo, le contesté. Está muy guapa la chamaca. Y fíjate que tiene suerte. Yo sigo soltero y disponible para ella. No diga tonterías, joven. Usted es 10 años más grande que ella. Pero bueno, la edad es lo de menos. El patrón nunca dejaría que su niña se case con un panadero. Mejor ni le busque. Se puede meter en un problemón si el patrón se entera. No pasa nada, Juanita. Dios es muy grande y le prometo que para sus 18 años ella será mi mujer. Recuerde mis palabras. Después de eso, salí de la hacienda y regresé a la panadería a sacar todo el trabajo. El día domingo yo acudí a misa. Entre las cosas que le pediría a Dios sería que me ayudara a conquistar a Clarita. Ya cuando estaba ahí, vi que ella, junto a toda su familia, entraron a la iglesia. No era muy común que ellos fueran a misa, pero quizá ese día lo hicieron para dar una buena impresión a su hija, o quizá simplemente para pasear con ella. Recuerdo que llevaba un vestido blanco muy lindo y un listón del mismo color sujetando su cabello. En cuanto la misa terminó, sin que el padre se diera cuenta, tomé una rosa del altar de la Virgen de Guadalupe. Corrí hacia donde estaba Clarita y le dije: «Señorita, esta rosa es muy linda, pero no se compara con usted. Su belleza opaca a la flor más hermosa del mundo». Clarita tomó la rosa y sonrió. Me dijo gracias y siguió caminando. Su padre lo vio todo antes de seguir caminando y me vio con una mirada de molestia y asco al mismo tiempo. Pero yo lo ignoré y regresé a rezar y a pedirle a Dios que me diera a aquella mujer. Al siguiente día acudí como cualquier otro día a la panadería. Comencé a hornear mi pan y abrí el negocio para comenzar a venderlo. En cuanto abrí, me percaté de que ya me estaban esperando. Seguramente ya lo imaginas. El papá de Clarita estaba ahí con 2 de sus hombres. Y en cuanto me vio, sin dejarme decir una sola palabra, le dijo a sus hombres: «Es él. Ya saben qué tienen que hacer». Aquellos hombres me golpearon cobardemente. Me lastimaron demasiado. Me abrieron la cabeza y sangré como nunca antes había sangrado. Cuando terminaron de golpearme, volví a escuchar la voz de aquel hombre: «No vuelvas a acercarte a mi hija, mugroso panadero. Ella nunca estará con un pobre diablo como tú. Pero si vuelvo a verte cerca de ella, o siquiera me entero que le volviste a hablar, te juro que yo mismo acabaré con tu miserable vida». Esa fue la humillación más grande que tuve en mi vida. Pero no me quedaría así. Esto no se iba a quedar así. Y esa mujer sería mía, sin importar cuánto me costara. Acudí al médico del pueblo y estuve en cama casi toda la semana. Pero en cuanto pude, tomé las fuerzas suficientes para ir a la iglesia y pedir ayuda. Llegué a las 9 de la mañana a la iglesia y estuve ahí todo el día, pidiendo a Dios que me escuchara, que cumpliera lo que le pedía. Dije todos los rezos que la iglesia te enseña, canté los salmos que yo conocía y sentía que el cielo me ignoraba. Comenzaron a brotar lágrimas de mis ojos y la desesperación tomó el control de mi cuerpo. ¡Ah! Grité llorando de desesperación y en ese momento una mano me tomó del hombro y me dijo: «Tranquilo, no debes gritar en la casa de Dios. Si no te escuchó la primera vez, no lo hará nunca. Quizá le estás pidiendo ayuda a la persona equivocada. Levántate, pídeme ayuda a mí y verás cómo tu vida cambiará». Giré mi cabeza
para poder ver quién me hablaba. Y vi a un hombre alto, con un precioso traje de charro color negro. Nunca dijo su nombre, pero yo sabía bien de quién se trataba. Era el mismo diablo quien me ofrecía ayuda. Llegué a la casa de Dios para pedir ayuda, y fue el diablo quien escuchó mis plegarias. Sí, ayúdame por favor. Te daré lo que sea, pero ayúdame por favor. Quiero riquezas, y que aquella mujer sea mía para siempre. Su padre se arrepentirá de lo que me hizo y me rogará para que me case con su hija. Tranquilo, no necesitas contarme. Yo lo sé todo. Siempre te he escuchado y estoy aquí para ayudarte. Toma este saquito. Esas monedas de oro te ayudarán para lo que quieres. Úsalas sabiamente. Ya vendré a cobrarte después. En cuanto tomé aquellas monedas de oro, aquel charro desapareció. Fue como si se hubiese desvanecido, pero había conseguido lo que quería, y por fin sería mía aquella mujer. Con ese dinero compré un terreno grande, hice mi propia hacienda y compré una buena cantidad de cabezas de ganado. La panadería no la cerré. La remodelé y contraté trabajadores para que hicieran todo. En lo personal, creo que le di muy buen uso a ese dinero. No lo malgasté como hubiesen hecho muchos. Lo invertí y pronto tendría aún más. Pero mi objetivo no era simplemente tener muchas riquezas. Yo quería a esa mujer. Me había obsesionado enfermamente en tenerla y debía conseguirla a como diera lugar. Pasaron los meses y ahora yo era competencia directa de aquella gran familia adinerada del pueblo, pero aún no era el más poderoso. Aquella familia tenía casi el doble de ganado y tierras de cultivo muy grandes. Pero yo sabía que eso lo podía perder de la noche a la mañana y sabía perfectamente cómo sucedería. Acudí de nuevo a la iglesia y esta vez le recé directamente al diablo. Aún recuerdo las palabras exactas que le dediqué. Padre mío, Satanás, tú siempre me escuchas y estás dispuesto a ayudar a quien te lo solicita. Hoy vengo a ti, de rodillas, a pedir tu ayuda. Tú bien sabes ya lo que quiero. Y quiero hacer un pacto contigo para que me lo cumplas. Si lo haces, estoy dispuesto a entregarte a mi primer hijo. Aquel que tenga con Clarita será tuyo y podrás tomarlo cuando quieras. Escúchame y pacta conmigo lo que hoy te pido. En cuanto terminé esa oración, un frío vendaval entró a la iglesia. Al mismo tiempo que las puertas se cerraron de golpe, se apagaron todas las luces, al igual que las velas y veladoras. La temperatura bajó como si estuviese nevando ahí mismo, y un silencio profundo se apoderó de toda la iglesia. Era tan increíble que no escuchaba nada del exterior, ni a la gente, ni animales como perros que siempre suele haber por ahí. Y justo en ese momento, el príncipe del infierno se hizo presente y me habló. Cumpliré lo que me pides, pero aún me debes lo del último favor. Tú me dijiste que podía tomar lo que quisiera, y aún está pendiente ese pago. Además, aún te falta lo más importante para cerrar el pacto. Aquel hombre de negro se postró frente a mí, esperando a que cerrara aquel pacto. No sabía qué hacer y me daba miedo preguntar, así que simplemente saqué una pequeña navaja que llevaba en el bolsillo. Realicé un corte en mi mano derecha y después de eso, simplemente dije: te ofrezco mi sangre a cambio
de lo que te he pedido. El charro soltó una macabra carcajada y me tomó de la mano. Después de eso desapareció, justo como la última vez, pero en cuanto desapareció, se escuchó una voz muy grave retumbando en toda la construcción de la iglesia. El trato está hecho. Después de eso, las velas y veladoras volvieron a encenderse solas. Las luces se volvieron a prender y el ruido exterior volvió a entrar a la iglesia. Esa misma noche comenzó la tragedia para la familia de Clarita, pues durante la madrugada cayó una tremenda tormenta con granizo, tan fuerte que acabó con toda la cosecha de aquella familia. Pero eso no fue todo. En el pueblo comenzaron a enfermarse los animales. Al parecer un virus altamente contagioso comenzó a esparcirse entre los animales. Muchos en el pueblo sufrieron una que otra pérdida por culpa de esta enfermedad. Pero aquella familia perdió fácilmente el 90% de su ganado. De un día a otro, aquella gran familia adinerada había quedado en la ruina. Y yo me convertí así en el hombre más poderoso del pueblo. Ya con ese título y la seguridad suficiente, me acerqué para hablar con el patrón de aquella hacienda. Ya supe lo que pasó. Quizá usted no me recuerda ahora que vengo bien vestido. Soy el panadero, aquel a quien usted mandó a golpear con sus hombres, el mismo que ahora es dueño del ganado más grande y de la hacienda más importante de toda la región. ¿Y qué es lo que quieres? Vienes a burlarte de seguro, me contestó aquel hombre. No, para nada, al contrario, vengo a ofrecerle mi ayuda. Le propongo volvernos socios y así podrá salvar de la ruina a su hacienda. ¿Y tú qué ganarías con eso? Porque seguramente quieres algo a cambio, me contestó. Sí, claro. Nada en esta vida es gratis, pero afortunadamente para usted es algo muy sencillo. Quiero a su hija. Usted sabe bien lo interesado que estoy en ella desde que llegó al pueblo, y quiero hacerla mi esposa. Aquel hombre que yacía en el suelo financieramente dudó unos segundos y después me miró a los ojos y dijo: trato hecho. Con mi dinero salvé la hacienda de aquel hombre y pronto volvió a recuperar el mismo número de ganado que tenía antes de aquel virus. La boda con Clarita se llevaría a cabo justo el día que ella cumpliría sus 18 años, y ella estaba completamente de acuerdo con ello. Así, el día llegó. La boda se celebró de manera exitosa, y todos en aquella familia me veían como un héroe. Clarita era una mujer muy linda y tierna, y se veía muy feliz, pues se casaría con el hombre que salvó a su familia de la ruina. Y sinceramente, sí se veía muy enamorada de mí. Todo lo que yo deseaba se estaba cumpliendo. Era el hombre más poderoso de la región. El negocio que me heredó mi padre ahora se había convertido en un gran establecimiento, y yo me estaba casando con la mujer que tanto deseaba. Lamentablemente, olvidé que debía pagar por todo eso. Recuerdo que después de la boda, y ya en plena fiesta, mientras la banda tocaba y yo bailaba con mi esposa, llegó alguien a quien nadie había invitado. Un hombre vestido de negro, con un elegante traje de charro. Se sentó en la mesa de familiares del novio y se sirvió un caballito de tequila y lo levantó mientras me miraba y me sonreía. En ese momento supe que pronto tendría que pagar
aquel favor. Los meses pasaron y Clarita quedó embarazada. Lamentablemente su embarazo tuvo muchas complicaciones, pero conseguimos a los mejores médicos a nuestra disposición. Y así, pronto se llegó al día del parto. Lamentablemente ese día, o mejor dicho, esa madrugada, el parto se complicó mucho y Clarita murió mientras daba a luz. Los médicos hicieron lo que pudieron por salvar al bebé, pero tampoco sobrevivió. Pero eso no era todo. Después de la muerte de Clarita, su padre se quitó la vida, pues se culpaba de lo que le había pasado a su hija. Acudí a la iglesia de nuevo a buscar al charro, y para que me diera explicaciones, le grité muchas veces, pero no lo volví a ver. Meses después, aquella misma enfermedad que acabó con el ganado de mi suegro volvió al pueblo, y esta vez todos, completamente todos mis animales, cayeron víctimas de este virus. Mi cuñado, el hermano mayor de Clarita, no quiso ayudarme, pues me culpaba tanto de las muertes de su hermana como la de su padre. Y así, pronto perdí toda la hacienda. Una noche, totalmente deprimido, me fui a la cantina a ahogar todas mis penas en el alcohol. Pedí una botella de tequila y me decidí a quedarme ahí hasta que se acabara. Apenas llevaba un par de tragos y alguien se sentó junto a mí. Era aquel elegante charro negro que se quitó el sombrero y me tomó del hombro. He venido por lo que me debes. Shh, no digas nada y escúchame tú. Yo siempre los escucho a ustedes. Cumplo sus caprichos tontos y ustedes ni siquiera me invitan un trago. Yo nunca te pedí sangre. Fuiste tú quien cortó su mano y me ofreció su sangre cuando bien pudo haber sido un buen tequila. Yo nunca te pedí nada y tú me ofreciste a tu primer hijo con tal de tener a esa mujer a tu lado, que por cierto, antes de que me culpes, yo no la maté. Su destino era morir esa noche y yo no tenía por qué intervenir. Pero bueno, aún me debes lo del primer favor, el pago de aquellas monedas de oro que yo te di la primera vez que nos vimos. Yo giré la cabeza y lo miré con mucho desprecio. Desgraciado mentiroso, tú siempre engañas a la gente. Me diste oro y después me lo quitaste todo. Ya no te debo nada. Tú has fallado a tu palabra. Me lo quitaste todo. Tú pediste el mal para aquel hombre y tarde o temprano tenías que pagarlo. Eso no fue obra mía. Ustedes los hombres desean el mal a otros y cuando esa misma maldad cae sobre ustedes me culpan a mí. No, son ustedes, los mismos creadores de la maldad. Se dejan llevar por sus deseos, sin importar a quién se llevan entre las patas, con tal de conseguir lo que quieren. Para mí, esas monedas de oro no son nada. Yo soy dueño de todo el mundo y podría incluso darte más. Pero la última vez te dije que las usaras sabiamente. Pudiste enriquecer a todo el pueblo, pero no. La avaricia del hombre pudo más que tu sabiduría, y ahora debes sufrir las consecuencias. Después de eso, el diablo dijo cuál sería el pago y se fue sin decir nada más. Seguramente quieres saber cuál fue el precio que tuve que pagar por aquellas monedas de oro. Y quizá no deberías saberlo, pero si llegaste hasta este punto de la historia, te lo contaré. Aquel elegante charro me pidió que contara esta historia
que le hiciera llegar al mayor número de personas posibles, y todo aquel que la escuche estará condenado a la ruina y a la miseria si no es capaz de compartir lo que tiene con quienes lo necesitan. Si ves a alguien sediento, dale un vaso de agua. Si ves a alguien hambriento, ofrécele un plato de comida. Si ves a alguien muriendo de frío, regálale aquel suéter que nunca usas. La humanidad es la que está acabando con la misma humanidad. Si deseas contactar al mismo diablo y pedirle un favor, basta con ir a la iglesia y pedir que se presente frente a ti. Hazlo, pero si vas a pedir algo, recuerda bien lo que te acabo de contar. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja activa la campana de notificaciones para que de esta manera YouTube te avise cada vez que se suba un video nuevo. Recuerda que si quieres compartir tu propio relato con la comunidad, puedes entrar al grupo de Facebook llamado de la misma forma que este canal. Dejarnos ahí tu relato, anécdota o experiencia, y con gusto, yo la narraré para todos los suscriptores. Nunca dejes que la avaricia corrompa tu alma bajo la luz de la luna.